que es cómo nos habla Dios y también los cuidados de al malinterpretar la palabra, y mucho de lo que vamos a ver hoy, precisamente meditemos sobre eso, para que no nos pase de pronto muchas veces que Dios quiera hablarnos algo y que nosotros estemos malinterpretando o interpretando a nuestra manera y no dejemos que el Espíritu de Dios nos hable como realmente Él quiere hacerlo. Entonces, los invito para que me acompañen a la lectura. Gerardo es mi lector estrella. Amén. Hebreos 1:1. Sí, por favor. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. A ver, ahí voy. Perdónenme en un segundito, yo acomodo acá mi... Bueno, la pregunta es, ¿cómo nos habla Dios? Y también vamos a aprender un poquito sobre los peligros que existe en escuchar a Dios. Y voy a prender mi cámara para que ustedes puedan ver algo, pero es que se me perdió la cámara y no puedo ver. Creo que está acá. Bueno, entonces los peligros, digamos que entre comillas, los peligros de nosotros pensar que Dios realmente nos está hablando cuando no lo es. Entonces, en Hebreos 1 dice que en la antigüedad, ustedes saben que Hebreos está en el Nuevo Testamento, pero nos está hablando de un pasado. Dice que en los antepasados, en otras épocas, Dios había hablado por medio de los profetas. Entonces, el mensaje de Dios llegó al pueblo antiguo de Israel por medio de los profetas. Y esto nos lo está confirmando el Nuevo Testamento. Entonces, aquí el autor de Hebreos, que es un autor desconocido, se refiere a la manera como Dios se dirigía al pueblo por medio de los profetas. Y hay algo que yo sé que ustedes lo han leído. Regálenme en un segundito, yo trato de cuadrar mi cámara porque no he podido. No, no puedo. Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento, nosotros cuando leemos la escritura, dice, así dice el Señor, vino a mí palabra del Señor. Entonces es la manera como los profetas empezaban hablando al pueblo, y por eso está hablando la escritura de que en la antigüedad la manera como Dios llegaba con su palabra al pueblo, como Dios hablaba su voluntad, como daba la dirección al pueblo, era usando profetas. Y fueron los profetas los que fueron enviados al pueblo a exhortar. También fueron llamados a que ellos hicieran que el pueblo volviera a los caminos de Dios, y también a que anunciaran esa venida del Mesías. Pero Hebreos también dice cómo es que Dios habla ahora. Y cuando Hebreos dice ahora, no está hablando de nuestro tiempo. Está hablando del tiempo. A ver, yo miro. Recuerden, mis hermanos, que apaguen el micrófono para que no haya interrupción. Entonces, vamos a mirar, Gerardo, Hebreos 1:2, por favor. Amén. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo,
a este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Amén. Entonces miren que Hebreos dice que en estos días, pero ya sabemos que cuando dicen estos días no podemos pensar que está hablando en los días de nosotros, sino que está hablando en los días cuando el autor de Hebreos estaba escribiendo. Entonces dice que por medio de su Hijo, o sea, por medio de Jesucristo, ahora era que Dios estaba hablando. Entonces, ahí nos confirma de que a la llegada de Cristo fue su voz, la palabra de Dios hecha carne, y ahora ya no era como en los tiempos pasados por medio de los profetas, sino que ahora era Cristo, esa palabra, la cual era el Mesías que se había cumplido en él y que estaba hablando al pueblo. Era el mensaje del Padre acerca del reino, ahora llegaba por los labios de Cristo. No solamente el mensaje del reino, eran los propósitos, la voluntad de Dios, la manera como Dios estaba hablando al pueblo, era usando los labios de Jesús, era la palabra viva, hecha carne, llegando al pueblo. Y no solamente llegó a anunciar el reino, sino que también había llegado a corregir muchos conceptos errados que tenían los fariseos. Yo quiero que ustedes me acompañen. Y qué pena, mis hermanos, a mí se me había olvidado que ustedes tenían tarea de que debían buscar en su propia Biblia y no apoyarse en mi escritura. Entonces, búsquenlo por favor en Mateo 5, 38 y 39. Yo les doy tiempo para que lo busquen. Bueno, Gerardo, ayúdeme por favor. Amén. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amén. Entonces miren que cuando Jesús dice en varias ocasiones, ustedes han oído que se dijo, se refería al Tanaj, a la Tanaj, que era la Biblia de los judíos, y que ellos la interpretaban a su manera. Dice, entonces ustedes han oído que se dijo, pero dice, pero yo les digo, o sea, les está explicando aquellas cosas que han enseñado por mucho tiempo de cierta manera, pero que precisamente no la habían enseñado con los propósitos, ni estaban haciendo las cosas como Dios quería que la hicieran. Y precisamente es una de las cosas que hace Jesús cuando viene al pueblo a hablarle. Entonces es corregir también los errores al interpretar mal la palabra de Dios. Y otra manera en que Dios habló, según Hebreos, lo dice Hebreos 2, del 1 al 4. Vamos a ver cuál es esta. Era. Ah, bueno, búsquenlo, mis hermanos. Perdón, se me olvida que ustedes lo tienen que buscar. Amén. Era. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad.
Amén. Entonces, mire, se habla que en la antigüedad Dios había enviado también su mensaje a través de ángeles. Pero más en este capítulo o en este pasaje, se hace es poner al pueblo o hacer una advertencia al pueblo, avisando que sí fue importante y válido lo que anunciaron los ángeles en muchas ocasiones al pueblo, pero que había que poner mucha atención y cuidado, que si de la manera en que fue importante y válido que los ángeles anunciaran al pueblo, ahora este anuncio era hecho por el mismo Cristo, que no solamente anunció, sino que demostró que él era el Mesías. Entonces, había que poner mucho cuidado, porque si él había tenido validez lo que ellos habían hecho, entonces ahora ciertamente a través de Cristo era mucho mayor. Había que poner mucho más atención, porque si se le dio importancia en aquel tiempo, ahora había que tener mucho más cuidado, porque era Dios hecho carne, anunciando su verdad, su evangelio y demostrando quién era él, que él era ese anuncio que habían hecho los ángeles, los profetas, de que iba a venir ese Mesías Salvador. Era él mismo quien estaba hablando, y había que darle la atención y había que poner muchísimo cuidado. Dice, esta salvación fue anunciada primeramente, dice, porque el Señor habló a través de ellos, pero ahora es mucho más importante. Entonces, hay que poner cuidado, mis hermanos, porque ustedes saben que muchas personas adoran los ángeles y le atribuyen a la escritura la adoración de ángeles. Y por eso yo quiero que ustedes me acompañen y busquen por favor en su Biblia en Apocalipsis 22:9, donde se nos deja claro que la adoración a los ángeles no es bíblica, ni que es lo que Dios quiere de parte de nosotros. Entonces vamos a buscar, es fácil de encontrar Apocalipsis, ustedes ya saben que es el último libro, entonces lo van a encontrar muy fácil, Apocalipsis 22:9. Gerardo, ya podemos leerla. Amén. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Amén. Yo creo que en el versículo 8, no sé, lo que hace Juan es postrarse ante el ángel. Entonces el ángel le dice, no te puedes arrodillar. El único que se adora es Dios. Dice, ni a un ángel ni a nadie. Entonces es una advertencia, y aún así pues se nos muestra en muchas ocasiones cómo Dios habló por medio entonces de profetas, de ángeles, por medio de sueños, por medio de visiones. En innumerables ustedes han leído o han escuchado que se nos muestra en la escritura que Dios habló a los hombres y a las mujeres por medio de sueños y de visiones. Se nos habla de Abraham, de Jacob, de Moisés, José, Samuel. Muchos de ellos tuvieron sueños o tuvieron visiones. Gedeón Dios le habló por medio del sueño que sus enemigos habían tenido. Y el profeta Joel nos habla de cuál es la manera en que Dios iba a hablar al pueblo en el futuro, y nos habla de que, no sé si yo lo traje acá, creo que no lo tengo. No lo tengo, pero yo sé que ustedes lo han escuchado, y se nos habla de que el género humano también escucharía a Dios por medio de sueños y también de visiones. Entonces Dios aún habla por sueños,
Dios aún habla por visiones. Y otra manera más que tenemos en que Dios nos puede hablar es a través del evangelio. Es decir, cuando nosotros recibimos ese anuncio de las buenas nuevas, que es lo que Cristo ratificó y lo que el Padre envió por medio de él, pero también se nos hacen advertencias, es decir, que hay peligros y que con todo esto, cuando el hombre corrompe el anuncio del evangelio, pueden llegar a haber potencial, mucho peligro para nosotros. Vamos a buscarlo en la palabra y yo quiero que leamos, busquen por favor mis hermanos en Gálatas 1 del 7 al 9, y a mí me gusta mucho este pasaje porque nos deja a nosotros en evidencia de que nosotros a veces tal vez somos muy confiados como cristianos y sencillamente el hecho de que escuchemos que alguien está hablando de Dios, dejamos que nos hable, pero es ahí donde está el verdadero peligro para nosotros. Y vamos a leerlo. ¿Qué dijo Pablo en su carta a los Gálatas sobre las advertencias de escuchar un evangelio diferente? ¿Y cómo sabemos que es un evangelio diferente? Pues ahorita más adelante lo vamos a ver. Jera, por favor. Amén. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, no hay más que uno, y es el que Cristo anuncia, y el que es llevado por los discípulos a todo el mundo, y es el mismo Pablo quien les advierte a ellos ese potencial peligro de escuchar el evangelio, y saben que donde Cristo no esté. Hoy tiene diferentes nombres. Ustedes saben que el enemigo está al acecho y normalmente se mueve en nuestro propio círculo y quiere engañar a quienes desconocen de su escritura, porque desafortunadamente, y es la razón de este grupo, es motivarlos a que conozcamos más la palabra de Dios. ¿Y cómo sabremos si nos están anunciando un evangelio que no es, si no conocemos el verdadero evangelio? Entonces, y él dice, aún si yo mismo, hablando de Pablo, dice, si yo, o dice, si un ángel viene y se les aparece, dice, sea quien sea, y les diga otra cosa, los está engañando. Entonces, nosotros tenemos que poner atención, tenemos que escuchar las advertencias de la misma escritura, quien está avisando que hay peligros. No podemos ser tan confiados y yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado a las búsquedas que hacen en internet. Vamos directamente a la fuente, vamos directamente a la escritura. Hay muchas personas que están interpretando a su manera la escritura en la palabra. ¿Y cómo se comprueba entonces este falso mensaje? Yo quiero que ustedes pongan mucha atención acá y que ojalá que estén apuntando y que lo puedan escribir, y hace parte de las respuestas del trabajo que ustedes deben presentar, y es que cuando nosotros escuchamos el mensaje del evangelio, lo que tiene que contener las palabras de esta persona que a mí me anuncia el evangelio de Dios es 100% palabra de Dios. Y cuando yo digo 100% palabra de Dios, me refiero, y yo quiero que ustedes me lo conteste alguno, ¿a qué me estoy refiriendo? Por favor.
¿A qué A me la refiero? palabra de Dios, a la Biblia. Amén. Muy Esa bien. es la palabra profética confiable al 100%. Amén. Entonces es la manera, miren que nosotros tenemos la manera de comprobar cuando algo es falso y tenemos nuestra responsabilidad de tener cuidado en lo que estamos escuchando. Entonces tiene que ser 100% palabra de Dios. Y es precisamente la gran dificultad que nosotros tenemos porque desafortunadamente no la conocemos. Entonces, si yo no conozco la palabra de Dios y me dicen, es que esto dice la escritura, entonces yo digo, amén. Yo ni siquiera sé si la palabra está ahí. Y si está ahí, puede en muchas ocasiones estar fuera de su contexto y Dios quiere hablar otra cosa y la persona lo interpreta a su manera y me está enseñando a mí errores que yo debo tener cuidado. Por eso, el mensaje de la escritura, aunque sea del Antiguo Testamento, debe contener a Cristo. Y esas son las dos advertencias que nosotros tenemos para identificar el falso mensaje del Evangelio. El primero, que sea 100% palabra de Dios y que nosotros podamos recibir un mensaje cristocéntrico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, debemos también verlo a través de la cruz, de lo que hizo de lo que hizo Cristo y cómo afectó ese mensaje del Antiguo Testamento para nosotros. No quiere decir que no tenga validez el Antiguo Testamento, claro que sí, la tiene, pero para que nosotros no lo malinterpretemos, debemos ver qué pasó o cómo afectó esa palabra, cómo pudo o cómo podemos extraer los principios a través de Cristo. Entonces nuestro mensaje tiene que ser 100% palabra de Dios y también tiene que ser cristocéntrico, es decir, que tiene que contener a Cristo. Pero si nosotros escuchamos y estamos desconociendo que sea bíblico o que sea cristocéntrico, sabiendo que tenemos al alcance la escritura, y los invito a que reflexionen sobre nuestra primera clase, que fue la que vimos en la introducción, y era que recuerdan que los bereanos, cuando escuchaban lo que Pablo y Silas le enseñaban, ellos comprobaban que lo que Pablo y Silas le enseñaban era así. Y ellos no lo hacían porque desconfiaran de ellos, sino sencillamente porque los tenían en alta estima y porque ellos valoraban su mensaje y meditaban y estudiaban la palabra de Dios. Y cuando entonces estamos hablando de la revelación de Dios, o sea, la manera como Dios nos habla, yo quiero que ustedes me acompañen. Mis hermanos, busquen por favor Romanos 1, 19 y 20. Pero cuando lo tengan, usted lo lee. Aquí lo tengo ya. Amén. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Amén. Entonces, yo los invito a que ustedes vean esta imagen y la imagen habla por sí sola. Y dice la escritura que Dios habla o que Dios se revela a los seres humanos por medio de la creación, y dice que las cualidades invisibles de Dios, su poder y su naturaleza divina se perciben. O sea, nosotros podemos llegar a inquietarnos. Cualquier ser humano dice que nadie se escapa
de ver a Dios a través de lo que Él hizo. Es decir, todas las cosas que Dios ha creado hablan de Él. Entonces, es decir, que la manera como Dios se revela, primeramente, perdón un segundo. Es importante, mientras que llega Sandra, es importante que recuerden que la palabra, la Biblia, es la luz que ilumina nuestro conocimiento espiritual. No podemos salirnos del contexto verdadero, que es como lo dije al comienzo, es la profecía o el libro profético 100% creíble. Amén. Es el único libro donde nosotros, es la palabra de Dios, sencillamente eso, casi nada. La palabra del creador del universo. Y ahí estamos incluidos nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, miren que está escrito y esta revelación o este tipo de revelación de Dios, la manera como Dios habla a los seres humanos, a veces uno se inquieta, o por lo menos yo lo digo por mí, yo creo que ustedes también, y uno dice, bueno, ¿cómo Dios puede de pronto en algún momento estar frente a una persona que no ha escuchado el mensaje de Dios? Pero miren que dice la escritura que Dios se revela a todos y que nadie en el universo podrá tener excusa de que Dios no se haya revelado delante de él. Entonces, la manera como Dios habla a través de la creación se llama revelación general. Y yo quiero que ustedes, por favor, tomen nota y lo escriban. Esta revelación general es la que nosotros recibimos por medio de lo natural, pero debemos poner mucha atención porque es un conocimiento que es parcial, que es incompleto y que nos habla y que le habla al ser humano y le dice, Dios existe, hay un creador que hizo todo lo que vemos. Y seguramente que todos en algún momento, antes de haber llegado a este punto donde estamos hoy, nuestra primera impresión fue esta, haber recibido esa revelación general de parte de Dios y habernos inquietado. Y no tenemos excusa para decir que no, pero la misma escritura nos advierte de que hay un peligro para nosotros y es que el hombre suele o no suele, distorsiona. Y yo quiero que lo miremos en la escritura que también está, vamos a mirarlo en Romanos 1, era cuando lo tenga, denles un momentico de tiempo y lo lee, por favor. Amén, amén. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose del cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Amén. Entonces, miren que nosotros como seres humanos, dice que lo que terminamos haciendo con esa verdad es obstruyendo que la verdad llegue. Y estas son las dificultades que contiene esa revelación general de Dios. Y la primera
es la maldad que existe en el ser humano. Y es que todo lo que nosotros hacemos, así como todo lo que hace Dios, es la revelación natural de Él, es la revelación general, como todo lo que hace Dios tiene su sello, así todo lo que hacemos nosotros también tiene su sello. Y nuestro sello distorsiona, nuestro sello hace que nosotros no permitamos que esa verdad llegue en la manera como Dios quiere que llegue, porque somos injustos, porque en todo lo que hacemos solemos cambiar las cosas que Dios quiere. Es por esto que la dificultad que tiene la revelación general es la maldad humana, y lo segundo es que está permeada por el pecado humano, y también que somos seres limitados. Nuestra mente es una mente que es difusa, es insuficiente. Y vamos a mirar, yo no sé si este ya lo leímos, no, vamos a leer, busquemos en Romanos 1, 21 y 22. Vamos a mirar parte de la dificultad que también contiene la palabra y nos la certifica, de cuál es el problema de quedarnos con la revelación general. Amén. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Amén. Entonces nosotros, mis hermanos, nosotros separados de Dios, estoy hablando, y yo quiero que ustedes se imaginen esto. Estamos hablando de la manera como Dios habla naturalmente. Estamos hablando de que el hombre aún no tiene la escritura, de que el hombre está tratando de entender o de conocer a Dios por medio de lo que él ha hecho, pero su mente limitada, pero su razonamiento, lo que él hace como instinto, como lo que él desea en su corazón, no le permite llegar a conocerlo y a glorificarlo. Dice que nosotros aún nos podemos llegar a extraviar solamente con pensamientos, con nuestro corazón, con nuestra sabiduría, por medio de lo que pensamos, si no tuviésemos la escritura. Esta es la dificultad y la manera como nos afectan a nosotros nuestras limitaciones como seres humanos. Entonces, quedarnos con esta revelación general incompleta, difusa, hace parte de que nosotros podamos llegar a caer en peligros. Hay muchas personas que dicen, no, yo sé que Dios existe. Y yo creo que Dios, yo sé que hay un Dios, pero yo no leo la Biblia. Yo creo en Dios a mi manera. A eso se refiere la escritura cuando una persona se queda solamente con esta revelación que Dios hace por medio de ella. Y es que nuestra mente es una mente cambiante. Nosotros a medida que van pasando los años pensamos de una manera, luego pensamos de otra, nos afectan las circunstancias, nos afectan las experiencias, nos afecta lo que hemos vivido con otras personas y nuestra mente está cambiando todo el tiempo. O llega alguien que habla y nos da ideas que nos hacen pensar y cambiar de lo que antes habíamos pensado. Entonces, también nos olvidamos con mucha facilidad. Tendemos al error. Además, siempre nos estamos dejando llevar por nuestros sentimientos. Somos entusiastas y además acostumbramos a ser creadores de falsas religiones. Y ahora, vamos a ver el nivel al cual usted y yo debemos llegar. Y esta es a través de recibir de parte de Dios la revelación especial, así se llama. Entonces la revelación especial es la manera como Dios completa
la revelación general. Y la revelación especial es la palabra escrita. Esa es la revelación especial. Porque Dios inspiró su palabra para que fuese escrita. Porque Él no quería ni que usted ni yo, ni que nuestras nuevas generaciones nos olvidáramos de ella. Él no quería que lo que Él tenía para nosotros se evaporara con el tiempo, ni que se perdiera, ni que el hombre, por medio de lo que nosotros somos como esencia de ser humanos, corrompiéramos su palabra, su revelación. Entonces, Dios proporciona al hombre su revelación ante las dificultades que nosotros vivimos y nuestras limitaciones. Por eso es que la escritura es la única que podemos decir que está libre de errores. Y es la manera como Dios se revela a los hombres y completa su conocimiento de Él de manera limitada y lo hace a través de la revelación especial. Yo quiero que me acompañen mis hermanos que busquen en su Biblia, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 19 hasta el 21. Primera de Pedro, capítulo 1. No, segunda, Jera. Ay, dice primera y yo tengo aquí en mi nota segunda. Entonces ya quedé con la duda. Si la escribí mal allá o acá. ¿Qué dice? Sino con la preciosa sangre de Cristo. Confirma, por favor, para ver si empieza a leer o qué traducción. No, esa no es. Entonces, así tenemos la palabra profética más segura. Voy a mirar segunda de Pedro. Perdónenme, mis hermanos, por los... Y miren que ahí mismo vemos los errores humanos. Estamos sujetos a los errores. Pero la palabra no. La palabra va a decir lo que es. Esto es dicho y comprobado. Amén, segunda de Pedro. Versículo 19. ¿Qué versión puedo leer? Porque tengo una traducción viviente Amén. Voy a leer entonces una traducción viviente. Hermanos, si saben que la traducción no tiene que ver nada, siempre es lo mismo lo que quiere decir el Señor. Entonces voy a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Amén. Si quiere, voy a darle 10 segundos para que con todo. Sí, para que busquen es segunda de Pedro, mis hermanos, no primera. En la Reina Valera dice la palabra profética más segura. Amén. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Amén. Amén. Entonces, vamos a sacar la conclusión para que finalicemos. Concluimos que las palabras humanas deben contener la palabra de Dios. Que nuestros sentidos pueden ser engañados y que la única que puede ayudarnos a ver claramente, libre de distorsión humana, es solamente la Biblia. Y que el problema
Entonces, concluimos, no está en la palabra de Dios, sino en la mala interpretación. Pero tenemos que estar confiados de que esta palabra es inspirada por Dios a los hombres. Y ahí finalizamos. Yo quiero que, no sé si nos da tiempo para que podamos desarrollar un poquitico el taller. Todos tienen el taller, ¿cierto que sí? Mis hermanos, si tienen el taller, pueden participar para que me cuenten si lo tienen. Yo voy a buscar aquí el taller y se los comparto. Pero mientras tanto ustedes me pueden decir, todos tienen, yo les envié en el WhatsApp, a no ser de que de pronto alguien no esté en el grupo. Bueno, mis hermanos. Aquí está el taller. Dice, ¿cómo te habla Dios? Gera, ayúdeme con la lectura del taller, por favor. Amén. Pregunta número 1. ¿Cómo te habla Dios? Mis hermanos, aquí no solamente en el taller nosotros queremos que ustedes conozcan todas las maneras en que Dios puede hablarnos, sino que sobre todo pongamos mucha atención porque a veces pensamos que es Dios quien nos habla, pero ese mensaje que estamos escuchando está siendo permeado y por eso hoy vimos las advertencias y los cuidados que debemos tener cuando escuchamos a una persona, cuando leemos la escritura, pero estamos mal interpretando la palabra de Dios. Cuando leemos de cualquier lugar, cuando escuchamos el mensaje y este mensaje no contiene a Cristo o este mensaje no contiene lo que dice la escritura y desafortunadamente ni siquiera lo comprobamos. Entonces es la manera como Dios les ha estado hablando a ustedes, pero lo más importante es el cuidado que ustedes van a tener. De aquí dice, cuéntanos los peligros de la revelación general. Recuerden que la revelación general es cuando no tenemos la escritura y podemos percibir que Dios es real, que Dios existe, que hay un Dios a través de aquellas cosas que nos rodean. ¿Cuál es el peligro de quedarnos solamente con estas revelaciones? La segunda pregunta, yo quiero que ustedes lo contesten en casa porque si lo contestamos ahora, pues se nos va a alargar, pero vamos a compartir. Gera, la tercera y la cuarta. Amén. Tercera, ¿cuál es la revelación especial? Vamos, yo de pronto si alguien no tiene el material, para que escriba la pregunta. Dice, ¿cuál es la revelación especial y las razones por qué Dios la entrega al hombre? ¿Por qué Dios la entrega al hombre? Amén. Yo quiero que alguien me diga, que no sea Gerardo, ¿cuál es la revelación especial? A ver, ¿quién la quiere contestar? Yo, Sí, Angélica. la revelación especial es la palabra, la Biblia, Amén. ¿Y por qué Dios la entrega al hombre? precisamente para aclarar ese tipo de situaciones que humanamente podemos distorsionar, pues Amén. para darnos claridad, para darnos a conocer realmente su propósito, lo que Él quiere para nosotros. Amén, Angélica. Muchas gracias. Y eso es lo que yo quiero que quede. Y también me gustaría que alguno de ustedes también me cuente cuál es el peligro de la revelación general. ¿Quién me lo quiere decir?
Sí, yo. Buenas noches, hermanos. Hola, Camilo. Camilo, ¿cierto? Señora, el peligro de la revelación general Sí. es que eh, nosotros como humanos a través, cuando no tenemos la escritura, o sea, la escritura es el complemento de la revelación general y nosotros por la maldad del hombre distorsionamos muchas veces la revelación general, que es la creación de Dios. Sí, digamos que la revelación general me permite como tener un conocimiento demasiado parcial o incompleto. Y cuando nosotros empezamos a decir, yo conozco a Dios a mi manera, entonces ahí es donde viene el problema porque empezamos a entender un Dios a nuestra manera y digamos que creamos a Dios a nuestra necesidad. Por eso muchas personas dicen, no, es que yo puedo pecar, yo puedo hacer esto, ¿qué? Porque finalmente lo que hace el ser humano por instinto no es crear un Dios a la manera que a él le conviene. Y entonces creamos nuestras propias religiones, creamos la manera como nosotros entendemos a Dios, está limitada no por lo que Dios tiene para mí, sino por lo que la manera como yo quiero ver a Dios. Entonces, está muy bien, Camilo, y me gustaría que lo complementaran un poco más con lo que les acabo de mencionar, de la manera tan limitada como nuestra mente puede llegar a percibir a Dios. Incluso hace mucho tiempo estuve viendo una materia en la universidad y hubo una doctrina que se creó, un hombre que era hijo de pastores y él era homosexual y él extrae varios versículos de manera muy irresponsable para crear una doctrina donde dice que Dios acepta o que Dios había creado el hombre de esta manera. Entonces, es como la gente extrae versículos de la Biblia y con la misma palabra de Dios mal interpretada, pueden llegar a crear falsas doctrinas. Gracias, Camila, y gracias, Angélica. Vamos con la... Gracias. Con la quinta. Con la cuarta. Ah, la cuarta. Sí, con la cuarta. ¿Con qué frecuencia oyes su voz? Bueno, esa yo quiero que la contesten ustedes en su casa, que mediten en ella. Y la quinta. Cuando escucho el mensaje del reino o una palabra de Dios, hay dos cosas que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son? Esa sí quiero que me la contesten. ¿Quién me lo va a contestar? A ver, anímense pues, porque son dos cosas que son muy precisas. No me pueden decir, creo que es esto. Hay dos y las dije muy claramente. Y es para... la palabra... Ajá. ¿Quién me está hablando? Juliet. Juliet, hágale pues. Que debe contener 100% la palabra de Dios. O sea, que me refiero a la Biblia. Y la otra es que podemos recibir un mensaje, pero que sea cristocéntrico. Amén. Tener en cuenta de lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, la obra de la cruz. Amén. Amén. Muchas gracias. Y yo les pido el favor, mis hermanos, o los exhorto para que ustedes apliquen esta respuesta que Juliet nos da y lo que vimos hoy a todo lo que escuchamos, a todo lo que hacemos, que se vuelvan no solamente lectores de la palabra, sino que meditemos en ella y que la palabra tiene vida. Nosotros tenemos es que vivir la palabra. Entonces, dentro de 8 días, si Dios quiere, me gusta mucho lo que vamos a ver y es como tener nuestra rutina, cómo es que Dios hace parte de nuestro día a día y vamos a ver mucho más sobre esto y los invito para que no vayan a faltar porque va a estar muy chévere, porque es algo que vamos a empezar a vivir en